Crece la tensión entre libertarios y federales, entre nación y las distintas provincias, o casi todas las provincias. En principio, la novedad de la tarde es que hubo un revés judicial para Milei, porque la justicia ordenó restituir los fondos coparticipables a Chubut. Esto acaba de suceder hace minutos nada más, como parte del enfrentamiento entre el presidente y el gobernador Ignacio Torres. La justicia falló a favor del mandatario provincial y le ordena el juez federal Hugo Ricardo Sastre de Rawson el cese de la retención que en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial viene realizando el gobierno sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de coparticipación federal de impuestos. Ese párrafo significa que el juez le ordena a la Nación dejar de retener la coparticipación de Chubut. Ahora la Nación va a apelar el fallo, seguramente se está hablando de un persaltum, etcétera. Todo esto en algún punto, como siempre, que hay un conflicto entre Nación y provincias, muy probablemente termine en la Corte Suprema de Justicia. El gobierno, según Torres, lo que tiene es el objetivo de disciplinar a todas las provincias. Ayer habló Torres ante la legislatura provincial explicándole a la legislatura de Chubut las razones de su enfrentamiento con la Nación, y también la legislatura de la provincia le otorgó una especie de facultades extraordinarias para hacer lo que tenga que hacer en esa batalla, ya no solo política, sino por estas horas judicial. Bueno, en paralelo, Milei tuiteó hace también, bueno, ya no sé cuánto, todo el tiempo, pero habla de que estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien. O sea, para Milei, esto que está sucediendo, esta pelea que él está encabezando con los gobernadores y esta disputa con casi la totalidad de los mandatarios provinciales, es uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia. Milei, por supuesto, por sus características personales, él cree que es de verdad un enviado de las fuerzas del cielo que vino a efectivamente liberarnos, ¿no? Y transformarnos a todos en leones libres, que por fin, después de tantos años de historia argentina, alguien tenía que ilustrarnos y señalarlos por dónde es el camino. Él de verdad cree que es un Mesías, que viene a salvarnos, y que entonces todo esto que sucede es parte de lo que él llama el principio de revelación, que estaría siempre según él y su realidad virtual, donde la interpretación que él tiene de lo que sucede en la Argentina es su cuenta de Twitter y 3 o 4 muchachos en La Nación Más. Todo esto que está sucediendo para él es virtuoso, es parte de su objetivo, que todos nos demos cuenta que la casta política, los gobernadores, etcétera, lo único que quieren hacer es defender intereses personales propios, y que él, bueno, él viene a señalarnos las verdades absolutas de la que no nos habíamos dado cuenta por con nuestros propios ojitos después de tantos años de historia. Es muy particular realmente, ¿no? Suele pasar le suele pasar a los gobiernos que creen llegar y refundar la patria, ¿no? Esto no le pasa solamente a Milei, ¿no? Siempre que arranca un nuevo gobierno cree que con ellos comienza la historia. En el caso de Milei, de verdad cree que comienza la historia, ¿no? Que a partir de ahora hay un quiebre histórico que va a romper con más de 200 años de tradición política argentina, y que finalmente tenía que llegar un tipo ilustrado como él, visionario, para que todos nos diéramos cuenta. Bueno, ¿qué sucede? Después en la vida real, ¿no? En la realidad de las cosas, la historia es bien diferente y se le está empezando a complicar. Axel Kicillof dijo ayer, además de que va a recurrir a la justicia, que él también puede amenazar con cerrar los puertos. Tierra del Fuego, en solidaridad con Chubut, paraliza mañana la producción del petróleo por 24 horas. Y en esta disputa con las provincias sigue escalando, y esta tarde va a haber una conferencia de prensa de los gobernadores patagónicos. Se reúnen allí en el Congreso de la Nación y vamos a ver cuál es la estrategia conjunta a seguir. Entre otras cosas,
va a haber para el 6-7 de marzo probablemente el anuncio de, por ejemplo, una empresa de energía que incluye el aparato, el entramado productivo de las empresas, de las provincias patagónicas. Es decir, ya empieza a suceder que advierten que esto va para largo, que se van a quedar sin recursos porque Milei así lo desea, y empiezan a articular políticas públicas en conjunto, por ejemplo, la de una empresa energética en conjunto, para afrontar las dificultades y las tormentas que se vienen en el futuro. Habló Axel, por ejemplo, esta mañana en Habrá Consecuencias, sobre qué sucede si Milei funde a las provincias. Porque Milei lo dice, los libertarios lo dicen, creen que fundir a las provincias es fundir a los gobernadores adictos al gasto público, a la casta política, sin reparar que también es hundir a los habitantes de esas provincias, que muchos de ellos fueron votantes también de Milei. Bueno, ahí hay como una cosa de disociar que la gente vive en los territorios que él está desfinanciando. Él cree que nación es una cosa por una superestructura y que las decisiones que toma no tienen impacto en la vida real. O que si la tienen, son virtuosas. Está allanando el camino hacia la libertad de los argentinos, ¿no? Bueno, dijo Axel Kicillof que esto es dejar sin derechos a todos los habitantes. Milei tiene obligaciones sobre la salud, sobre la educación, sobre la seguridad. Los habitantes de la Argentina viven en las provincias, estudian en las provincias, trabajan en las provincias, circulan por las provincias, veranean en las provincias y mucho de eso está delegado en las provincias. Pero no es que el gobierno nacional se corre y no pasa nada. Es que entonces no hay obras, 1000 obras pararon. Eso genera desempleo, genera además pérdida de posibilidades y oportunidades. Dicho de otra manera, en las provincias pasa todo, vive la gente en las provincias. Claro. Así que fundir a las provincias, como dicen, o a los gobernadores, es dejar sin derechos a todos los habitantes de la Argentina. Bueno, ahí estaba Axel Kicillof esta mañana acá en Habrá Consecuencias, ¿no? Habló con Ari Lijalad, también advirtiendo ahí el gobernador bonaerense que, como todo, esto termina en la justicia. También hay otra cosa, hay una dinámica que parece que se va recargando esta tensión entre Nación y las provincias en la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema de repente, mientras sigue de vacaciones, ahí como silbando bajito, ya tiene un montón de cuestiones sobre las que resolver. El DNU por pedido de La Rioja, quita de fondos coparticipales ya pedido por Silioto de la Pampa. Ahora Axel, lo de Torres termina la Corte Suprema. De repente, me parece que consideran que todavía no es el momento. Se toman su tiempo los muchachos. ¿Quién pudiera, no? Decir, no, claro. Lo tuyo, no, déjame que estoy... Déjalo madurar un poquito. ¿Me bancás a la semana que viene que te lo resuelvo? Bueno, en fin, es parte de esa dinámica de locura, de pánico y locura en la batalla entre Nación y las provincias, entre libertarios y federales, mientras el ajuste sigue recayendo sobre las mayorías populares. Y las novedades que se vienen en ese sentido es, naturalmente, que, por ejemplo, el viernes aumenta la nafta. Otra vez, ya de noviembre a febrero tenés alrededor de un 160% de aumento en las naftas bueno, por supuesto, de todo el país, naftas y gasoil, ¿no? Si continúa ese camino, además, las petroleras siempre hablan de paridad de importación. Paridad de importación es que el litro de nafta esté a $1. Y esa libertad de mercado aplicada al precio de la nafta y por lo tanto al precio del transporte de las cosas es lo que parece complicar el camino de lo que Milei ve, que es que la inflación se va a ir desacelerando. Sí. La verdad, y además, cuesta entender cómo. ¿A qué dólar sería, no? Porque ¿a cuánto va a estar el dólar? Oficial es 800 y pico, o sea, sí, ya hemos pasado ampliamente el dólar oficial. Exactamente. Eso por un lado, el aumento de la nafta. Por otro lado, para la clase media, el aumento de las prepagas. Lo escuchábamos a Velocopit, ¿no? Diciendo, loco, yo no doy más, decía Velocopit. Yo, disculpame, me parte el alma, pero yo necesito aumentar la prepaga. Y por el otro lado, también el aumento de los colegios privados con subvención del Estado. Pero hay una en particular de las últimas horas, yo no sé si hizo mucho ruido o no, que es el recorte sobre las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia. El gobierno ayer, por decreto, reduce los topes salariales a partir de los cuales se dejan de percibir las asignaciones familiares, que es plata en el bolsillo que recibe el trabajador registrado según la cantidad de hijos, etc. El límite de ingresos a nivel individual baja de casi 2 millones de pesos a algo más de 1 millón de pesos por mes.
Por encima de esa cifra ya el trabajador no puede acceder al beneficio. El tema es que con la dinámica inflacionaria vigente y con las paritarias que se vienen, esto implica que muy probablemente una porción de trabajadores medios y medios altos afronten en los próximos meses una caída en el salario de bolsillo por decisión directa del gobierno. Y vos decís, hasta ahora, más o menos, la dinámica ¿cuál era? Los trabajadores, todos los jubilados, todos los sectores de la sociedad perdiendo frente a la inflación por decisión política del gobierno, con los ingresos, los ahorros y todo licuado por alta inflación y estancamiento del aumento de ingresos. Ahora, esto ya es directamente una decisión política del gobierno que es la mano directa en el bolsillo del trabajador. Es meter la mano en el bolsillo del trabajador y decirle, discúlpame, esto a partir de ahora me lo quedo yo. Ya no es de manera indirecta, macro, no, es manotazo al bolsillo de los trabajadores del sector registrado. Y además, no tengo el número, pero realmente que no debe ser una cifra significativa para el gobierno ese recorte. Es decir, no hay tantos trabajadores que estén cobrando las asignaciones familiares. De los trabajadores registrados estamos hablando. Bueno, en ¿no? este caso, según Hernán Letcher, dejarían de cobrar el salario familiar 385.000 personas aproximadamente y se dejarían de cobrar unas 610.000 prestaciones. Pero lo que quiero puntualizar más allá de la cantidad de gente y de cuánto es, oye, algunas discusiones pueden ser de guita y otras son discusiones políticas, ¿no? De rumbo. En este caso es, más allá de que posiblemente incluso habría que ver, ¿no? Que a partir de qué montos y cómo era antes. Bueno, algo que por ejemplo, en marzo del año pasado, gobierno de Alberto Fernández, el tope se había incrementado para percibir asignaciones familiares y se había igualado con el mínimo no imponible de ganancias, ¿no? Con esa medida se habían incorporado unos 900.000 niños y adolescentes al sistema único de asignaciones familiares, que no tiene nada que ver con la AUH o con ese tema. No. Son aparte, esto es para el sector registrado, para gente que tiene laburo en blanco y por determinada, o por un hijo, 2 hijos, 3 hijos, recibe cierta asignación familiar. Bueno, ahora eso se recorta, pero se recorta directamente de tal modo que es una decisión del gobierno y se mete en el bolsillo del laburante. ¿Se entiende? Y ahí hay una ratificación, una vez más, de cuál es el destinatario del ajuste. En paralelo, claro, vos escuchás a Milei y su disputa es cultural, ¿no? Mientras tanto, Toto Caputo está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Recortan también los fondos por estas horas para la urbanización de los barrios populares, como hablábamos en los últimos días. Por lo tanto, es en paralelo a la batalla cultural, virtual y al presidente tuitero, un ajuste hora a hora brutal que suma presión sobre la pérdida de poder adquisitivo de las mayorías. El objetivo es directo, por eso te decía, digamos, que pasa a ser una decisión absolutamente política y para nada financiera cuando el número de personas afectadas realmente es muy poco, sí, y no debe significar nada para el Estado esa cifra. Bueno, lo cierto es que los recortes a mansalva, el ajuste y ya directamente, no de manera indirecta, sino directa sobre el bolsillo de los trabajadores, se está sintiendo con fuerza y parece ser... por las medidas que incluso no se anuncian pero se evalúan, con esto cierro, quitar subsidios en las tarifas de luz a quienes hayan comprado dólares en el último tiempo, que no estamos hablando de gente que... No estamos hablando de Paolo Roca, no estamos hablando... ¿no? Gente que haya comprado un dolarito en el último tiempo. Los que tengan prepaga. Los que tengan prepaga. Prepagas tampoco reciben subsidios. O sea, si vos estás pagando, sí, una prepaga, se te cae automáticamente el subsidio de luz y gas. Es algo que analiza el gobierno, quitar los subsidios a la energía a quienes hayan comprado dólares. Yo, como siempre, ¿no? Ante este panorama general de cosas, la pregunta que uno se termina haciendo siempre es: ¿cuánto más aguanta? ¿Hasta dónde van a tirar de la cuerda? ¿Cuándo van a encontrar algún tipo de resistencia, ¿no? Y de qué forma esto empieza ya a afectar no solo la relación con el sistema político, por lo tanto Milei se pelea con gobernadores, sindicalistas, dirigentes sociales, con la casta, sino cómo afecta la relación del gobierno nacional, de la política, con la sociedad, ¿no? Un escenario muy complejo. Mientras tanto sigue sumando Milei en su pelea con los gobernadores ruido al ajuste, ruido político y ajuste en marcha en la Argentina. Un país unido por la radio.